El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Y el arte se construyó a través del tiempo, formando su propia historia. Porque para entender el arte, debemos hacer de nuestro conocimiento el cómo surge. Pudiéramos pensar que el arte nace con el hombre moderno, tal vez del siglo XX, quizá de los griegos, quizá de la gran Mesopotamia. No, el arte nació junto con el ser humano, el arte de la prehistoria. Las primeras formas de arte nacieron con el hombre de las cuevas, con el hombre nómada hace unos 20.000 años antes de Cristo. Esas manifestaciones eran relatos de sus vivencias, que retrataban en las paredes de las cuevas, principalmente la casa. El arte neolítico era de bastante semejanza. La vida cotidiana era el motivo de trazar el lienzo. En el año 5000 a.C. surge la Edad de los Metales. Las entonces obras se basaban en artesanías más complejas, de ornamento, el cobre y el hierro. 3500 a.C. surge la primera civilización del mundo, y con ella el concepto de expresión artística. Lo que antes eran retratos de la vida cotidiana, ahora se convertían en una propia vida, incluso si esta no era real. 3000 a.C. Los hallazgos sugieren que los egipcios fueron los primeros en especializarse en el arte. Ya no era una actividad común, era una disciplina. Y como sabemos, a los egipcios les gustaba la lujosidad, las joyas y la estética se convirtió en un concepto importante. 580 a.C. Los griegos. ¿Qué no conocemos ya de ellos? Donde nació el teatro. Las manifestaciones artísticas marcarían la evolución del arte, no solo en Occidente, sino también en el mundo. Hacemos un gran viaje hasta el año 1600, el arte barroco, que se distinguía y lucía. Es cuando el arte adquiere la importancia de lo refinado, la subjetividad de lo bello y lo ornamentado. Desde entonces el arte fue tomando un rumbo diferente. Pasó de ser una actividad de comunicación a una de sensaciones y sentimientos. De esta forma llegamos al siglo XX, donde surge la última gran transformación. La sociedad se volvió profundamente materialista y consumista. El arte deja de ser en parte dirigida al intelecto y solo se dirige a los sentidos. La vanguardia y el arte posmoderno constituyen y constituyeron el escenario actual, la eliminación entre el arte y la vida. Hoy, el arte se ha convertido en una subjetividad profunda. El concepto de canon de belleza se encuentra desplazado. Hoy cada artista interpreta un significado casi único, y quienes concuerden con la misma visión son los que hoy le llaman arte. Pero, ¿qué pasaba en nuestro país con el llamado arte? En México, el arte tuvo una historia un poco distinta, partiendo con el hecho de que las primeras manifestaciones se dieron en fechas muchas más próximas, si las comparamos con el Viejo Mundo. El arte en México comienza con las culturas mesoamericanas en el año 1200, y concretamente en el territorio por la civilización olmeca, los responsables de las cabezas de piedra tallada y sus pirámides, que fueron de influencia para otras culturas. Casi enseguida, la historia del arte en México sufre una transformación repentina: el virreinato. Del año 1521 al 1821, en el virreinato el arte no se basó más que en copiar todo lo proveniente de Europa, más específicamente de España. Ya conocemos bien la historia. Durante el siglo XIX se funda la primera academia de arte en toda América, lo que abrió paso para que fueran los propios mexicanos quienes se convertirían en especialistas del arte. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Porfirio Díaz gobernaba el país. El estilo de vida y arte europeo eran de su gran gusto. Sin embargo, esto provocó que el arte originario fuera rechazado. Entre 1910 y 1950 surgió el movimiento muralista. La Academia de San Carlos trabajó con el gobierno para incentivar, vía monetaria, a artistas
y que estos pudieran ir al extranjero. Diego Rivera y David Alfaro fueron uno de estos. A la llegada de los años 60 y 80, un México moderno para la temporalidad, llegó el arte no expresionista y abstracto. México se estaba uniendo a la par con el arte mundial. Finalmente, en un mundo globalizado era inevitable que el arte mexicano no alcanzara su reconocimiento mundial, y hoy en día el arte no es tan distinto al resto del mundo. Sin embargo, hay artistas que siguen plasmando el nacionalismo en sus obras.